Si quieres hacer un postre súper rápido, delicioso, que los comensales te pidan más, esta receta es para ti. Hola mi gente bella, bienvenidos al canal. El día de hoy te enseñaré a preparar esta maravillosa marquesa de limón de crema pastelera. Es súper fácil de hacer y vas a quedar encantada con los resultados. No esperemos más y comencemos. Tómale capture a los siguientes ingredientes. Vamos a cascar los huevos en un envase aparte para asegurarnos que estén en perfecto estado. Y ahora sí, vamos a mezclarlos con un poco de la leche total, la fécula de maíz y vamos a mezclarlo muy bien. Por otra parte, vamos a mezclar el restante de la leche, el azúcar y la ralladura de 2 limones. Que vamos a mezclar esto muy bien y vamos a llevarlo a fuego medio para que esa leche se empiece a calentar y la ralladura empiece a botar ese aroma espectacular. Cuando veamos que la leche ya calentó, vamos a mezclar ambas preparaciones batiendo enérgicamente. Aquí no podemos dejar de mezclar en ningún momento. Esto es indispensable para lograr una crema pastelera de limón y de cualquier sabor, sin grumos, muy cremosa y deliciosa. Vamos a mezclar hasta que veamos estos hervores. En este punto ya sabemos que está lista nuestra crema. Yo suelo contar 1 minuto luego de esos hervores. Sigo mezclando y apago el fuego luego del minuto de ver los hervores. Aquí vamos a seguir batiendo para ayudar a que la crema bote el calor. Si quieres ver una explicación más ampliada de cómo lograr esa deliciosa crema pastelera con más trucos, te lo voy a dejar en la descripción del video. Ese contenido ya está totalmente disponible para ti. Aquí la vamos a dejar enfriar antes de utilizarla. Y para la marquesa vamos a poner una capa de galletas remojadas en leche. Y por encima le vamos a colocar una capa de la crema pastelera de limón. Vamos a repetir el procedimiento. Aquí estoy colocando ya la capa de galletas remojadas y luego la crema pastelera. Este molde que yo estoy utilizando está cubierto con un papel plástico o papel film para que al momento de que yo lo quiera porcionar pueda sacarlo. Ya más adelante podrán verlo. Esta técnica es maravillosa. Aquí lo que vamos a hacer es intercalar capas de galleta, capas de crema, capas de galleta, capas de crema. Aquí ya coloqué una tercera capa de galletas y voy por la capa de crema para poder finalizar. Aquí voy a esparcir muy bien la crema, lo voy a llevar unos 20 minuticos a la nevera para que se le haga como una capita pequeña dura. Y luego voy a colocarle un poco de chocolate sabor a limón para untar por la parte de arriba. Ustedes pueden colocarle la cobertura que ustedes deseen. Para eso lo llevamos a la nevera para que no se fuese a mezclar el chocolate con la crema. Aquí vamos a alisar muy bien la parte de arriba para que se vea bastante bonito. Y luego voy a culminar con un poco de ralladura de limón. Esto obviamente es opcional, pero a mí me parece maravilloso el toque que le da, el contraste que hay entre la ralladura verde y el chocolate blanco. Se ve maravilloso y si tienes varios sabores de marquesas te va a ayudar a diferenciar un sabor del otro. Ya cuando le hayas colocado la ralladura de limón, vamos a llevarlo a la nevera hasta que se enfríe. Puede ir a hacer unas 2 horas y ya va a estar listo para porcionar. En este caso, que yo la quiero bien congelada para poderla cortar en porciones, la voy a dejar de un día para el otro para que se enfríe muy bien. Ahora te voy a mostrar otra manera de presentar la marquesa de limón. En este caso es en estos envases como de ventas, que son los triangulares. Mismo procedimiento, capa de crema, capa de galleta remojada en leche, varias capas, las que tú desees. En este caso yo le coloqué 3 capas de galleta y una pequeña capa de el chocolate untable sabor a limón. Aquí voy a dar unos cuantos golpecitos, agitarlo un poco para que el chocolate se alice lo más posible y voy a coronarla con un poco de ralladura de limón. Voy a cerrarla y de igual forma la voy a dejar unas 2 horas en la nevera para poderla degustar luego. Ya luego de las 2 horas está lista para venderla o para compartirla para lo que tú desees. Fíjate cómo quedó esta, la triangular. Es una maravilla esta marquesa
con crema pastelera porque no es para nada empalagosa como otras que he probado por allí, que es con base de leche condensada. Esta queda súper equilibrada y maravillosa. Y aquí tenemos la cuadrada. Fíjate lo que te comentaba de poner el papel plástico. La puedo sacar fácilmente del molde y porcionarla por fuera. Obviamente esto porque ya está bien fría, como te digo, duró toda la noche en la nevera. Y ahora sí la puedo porcionar sin ningún problema. Podemos aquí dividirla y luego la llevamos otra vez al molde y es bastante cómodo para servirla. Fíjate cómo se ven las capas maravillosas. Este postre me encanta porque es súper fácil de hacer. Este fue el postre que hice para acompañar unos panes pitas. Si quieres ver esa receta de pan pita infladito maravilloso, no te la puedes perder. Te lo voy a estar dejando por aquí al ladito para que vayas ya mismo a verlo y lo prepares también porque es súper fácil de hacer. Nos vemos en ese video. Chao, chao.